Ayer estuvimos conversando con Manuela Sánchez, directora de BCI y de Mallplaza, sobre cómo se le está exigiendo una mayor diversidad a las empresas. Goldman Sachs lo está pidiendo, BlackRock también lo está pidiendo y los inversionistas en general también. Vamos a seguir hablando de este tema, pero revisando la historia, porque ya se encuentra con nosotros nuestro profesor Marcos Singer, director del MBA de la Universidad Católica. Profesor, ¿cómo está? Profe, ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hace pocos días fue el Día de la Mujer y ya han habido tantas noticias, oye. Pero no debemos olvidar este punto, tenemos que estudiarlo. Y para ello nos vamos a ir a la historia de Chile, la historia de América en realidad, y vamos a ver qué lecciones podemos sacar nosotros de los distintos emprendimientos que se hicieron en esa época y cómo el talento femenino y masculino puede ser complementario. Así que partimos la clase. Distintos. Hay una contrapregunta. Yo siempre me he cuestionado. ¿Son distintos realmente? Sí, la evidencia en general muestra que son distintos de manera estadística. Nunca tú recuerdas en ciencias sociales, a ver, hagamos algo de teoría. A ver. Miren, en ciencias naturales tú sí puedes hacer predicciones certeras respecto de fenómenos. Yo te puedo decir cuando cae un lápiz cuánto se va a demorar en tocar el suelo y lo hago con mucha certeza. En las ciencias naturales nuestras predicciones son siempre estadísticas. Tú nunca puedes decir lo que... En las sociales. ¿Qué dije? Son naturales. Me equivoqué. En las sociales. Muy bien, está, estoy atento, está muy profesor. atento este alumno. Muy bien. En las ciencias sociales, en cambio, tú nunca puedes hacer predicciones respecto a un individuo, un país, una empresa. Siempre las predicciones son estadísticas, o sea, tú haces sobre grupos, porque cada individuo tiene particularidades que hace que sea muy difícil predecir, pero cuando tú los agrupas, entonces ahí ocurre la ley de los grandes números y entonces puedes hablar. Y en ese sentido, no en el particular, efectivamente, mujeres y hombres son diferentes. Hay una discusión si es que esa diferencia es innata o es cultural. Eso sí está abierto. Pero lo que en general no es un tema de debate es que son diferentes. ¿Ah? Y lo que yo quiero acá presentar que para bien. ¿Ok? Así que volvemos a la clase. Perdón la interrupción, No, profesor. muy bien. Está muy bien la pregunta. Bueno, ¿por qué podemos aprender del proceso de descubrimiento y conquista de América? Porque, dígame una cosa, ¿esto fue un emprendimiento público, privado? ¿Cómo era hacer estas cosas? ¿Recuerdan cómo fue Colón? Era un PPP. Era un Private-Public Partnership. Claro, uno iba a pedir permiso a la corona o se le proponía, ¿no? Muy No, bien, sí. exactamente. Pero en general el financiamiento era privado y el emprendimiento también era privado. Colón es una excepción. ¿Por qué? ¿Quién lo financió? Las joyas de la reina Isabel. El Estado. Pero en general, que es el caso que vamos a conversar de Pedro Valdivia, no, él se tuvo que financiar de manera privada. Entonces, en muchos sentidos se parece a la empresa actual. Ahora, de ninguna manera, y aquí es muy relevante, vamos a decir que ese proceso de conquista fue loable. En realidad, ustedes saben, fue un enorme genocidio y hay que entender lo bueno en el momento de la época. Así que no vamos a nosotros meternos en ese ángulo, solamente tratar de entender cómo funcionaba. Ahora, Pedro Valdivia, ¿cuál es la empresa de él? Descubrir y conquistar Chile. ¿Fue el primero en tratar de hacer algo así? ¿Quién fue el anterior? Diego Almagro. ¿Cómo le fue a Diego Almagro? No llegó a... Se retiró. Claro. Como la No me mona. acuerdo, sí, le fue bien mal. No pudo seguir avanzando. No, le fue pésimo y perdió todo fue una empresa desastrosa. Cuando vuelve al Perú vuelve pobrísimo y entonces Chile tomó una muy mala reputación como un país muy duro, pobre, sin oro, con indios agresivos. Y eso que la expedición de Almagro fue gigantesca, miles de personas, fue una inversión gigante. En cambio, Pedro Valdivia tenía algo así como 12 españoles. Era realmente una expedición muy pobre, muchos indios, ¿sí? Pero era una expedición muy pequeña, pero tenía un secreto, una fórmula secreta, que era, y es una tesis que estoy presentando, Inés Suárez. ¿Quién es Inés Suárez? ¿Se acuerdan quién es ella? ¿De dónde viene? Viene de España. Es una española, Sí. muy bien. ¿Es una noble? Sí.
No lo ¿Es sabía, Inés señor. de Suárez? Era Inés de Suárez. ¿Era Inés No, de Suárez? No, es era Inés Suárez. Ah, sí. Ah, Sí, sí, sí. De se le llama a los hidalgos o a Claro. los ah, nobles. ok. Ella no es de. Ella es Inés Suárez, es una costurera, Ujú. hija de una costurera muy humilde, que su marido se va a España a buscar fortuna muchos años antes, y 10 años después, algo así, decide ella ir también a España a buscarlo o no, o ella misma a probar suerte, y entonces conoce, por casualidad, aparentemente, a este señor Pedro Valdivia, que sí era un hidalgo, Ujú. él era un noble menor, Claro. pero noble, y entonces Ella se estaba enamoró. casada, creo. No, ella era viuda, él estaba casado. Ujú. Él estaba casado, tenía a su señora en España. Ujú. En algún momento la mandó a buscar, pero nunca la vio porque lo mataron antes que ella llegara. Ujú. Pero ese fue uno de los temas, que ellos eran pareja, eso se Claro. sabía muy bien. Pero ella era viuda, ok, pero él era un hombre casado. Entonces, bueno, había algo de crítica en eso. Si bien en esa época, otro paréntesis, si bien en esa época eso era algo muy usual. Ujú. ¿Ah? Los españoles, muchos de los que llegaron estaban casados y todos tenían amantes, concubinas. El problema de Inés de Suárez, ¿por qué era tan criticada? Es porque ella era poderosa, influyente, relevante y se sentaba mano a mano con los hombres. Y eso produjo un enorme revuelo, les diría yo. Ahora, ella no es ningún pollito. No sé si recuerdan qué pasó cuando fue el primer ataque a Santiago. Me acordaba perfectamente de eso. ¿Qué Ella hizo ella? ¿Ves? decapitó a los... Mandó decapitar. No, parece que fue ella misma. Ella misma. Claro, no, Ah, sí. De armas tomar. Era de armas Literalmente. tomar. Decapitó muy Decapitar bien. a los caciques que tenían de rehenes. y lanza sus cabezas sobre los muros o les tira... Así precisamente fue. Ujú. Entonces no estamos hablando, como les digo, de una figura así como suavecita. Delicada. No, no, no. Estamos hablando de alguien, pero que es distinta a Pedro Valdivia. Ya lo voy yo a explicar. Efectivamente, ella en ese día, ¿qué día fue, oye? ¿Qué día se fue esta destrucción Ah, de no, ahí me Santiago? pilló, profe. Les voy a dar una Por pista. favor. Es una fecha que todos recordamos como una fecha terrible en otros momentos. 11 de septiembre. Muy 11 de bien. septiembre, ah. El 11 de septiembre de 1941, Sí. Michimalonco ataca y destruye Santiago, y justamente la leyenda es que Inés Suárez fue la gran salvadora, porque en ese momento Pedro Valdivia estaba en otro lado. ¿Ah? Había salido a hacer otra cosa y aparentemente datearon Ujú. a los mapuches para que en ese momento, cuando no estaba Pedro Valdivia, atacaran, pero en ese minuto entonces Inés Suárez es la persona clave. Pero díganme una cosa, el gran rol que Ujú. tiene Inés en esta guerra, en esta batalla, es como para ir a conquistar, ¿qué es ella? Es una figura, miren, Ujú. ¿qué hace ella? Ella funda hospitales, iglesias, cuida a la gente, se preocupa de las ciudades. ¿Es el mismo rol de Pedro Valdivia? No, va gestionando la conquista. Muy finalmente. bien. Va gestionando lo que va pasando después de la conquista. Y yo creo que además también en un mundo tan machista en esa época, si ella era la que más se subía las mangas y más se esforzaba, motivaba a los otros, decían, "No, yo tengo que hacer más", o algo así también existe eso, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En ese momento y en otros, como que el gran tarea y única quizás es la guerra. Ujú. Y hoy sabemos que no es así. O sea, como tú dices, tú vas primero conquistando y luego debes consolidar. Estados Unidos lo ha aprendido de manera muy fuerte. en Efectivamente. Medio Oriente. Es muy distinto ganar una guerra que luego conservar Ujú. lo que ganaste. Y muy bien en la analogía, fíjense, Estados Unidos en la Segunda Guerra de Irak fue muy eficiente en conquistar y luego no supo conservar eso. ¿Y por qué? Y vamos ahí, lo vamos a aplicar a las empresas hoy en un ratito más. Porque ¿qué habilidades necesitas tú para conquistar y qué habilidades necesitas tú para sostener? Para conquistar fuerza, Fuerza, para mantener persuasión, yo creo. persuasión, más, dígame más.
Gabriela estudió más que yo. Gabriela está un poquito más preparada, parece, Sí, No, nuevamente, ¿no? Nuevamente. Persuasión. Persuasión, pero estoy pensando en más, porque en general uno O necesita en, un tema cultural finalmente, pero también tiene que ver con la persuasión. Tiene que haber algo de empatía quizás con Empatía. las personas que quiere... Correcto, correcto. Cuando tú estás en una situación estable, tienes que cuidar a la gente, Claro. comprenderla. En cambio, cuando estás conquistando a matar, y ese fue uno de los temas, volviendo al ejemplo de Sí. Irak, que lo que se decía es que, y ahora voy a las Sí. empresas, que el ejército que conquistó Irak debía ser muy diferente Mm, al que lo iba a mantener. claro. Ujú, Porque el que lo conquista es gente de rápida disparo. Mm, ujú. En cambio, los que tienen que estar en el momento en que tú mantienes la ocupación, tiene que ser gente mucho más calmada, mm. mucho más ponderada para mantener la tranquilidad y dedicarse a consolidar. Ahora, con la historia de Inés Suárez decapitando, en realidad me la imagino, o sea, es... Pero cumple un estaba doble error, ¿no? defendiendo a Santiago. Ese es el punto que yo quería armar. Es distinto Pedro Valdivia, Claro. que se dedicaba a Sí. conquistar y a fundar, Ujú. después se alargaba, Mm, y luego alguien tenía que venir y hacer la pega de que esta gran mission accomplished, Claro. como decía George Bush, Sí. se convirtiera en algo sostenible. Bueno, miren, los emprendimientos y las empresas son muy parecidos. Cuando tú haces un gran emprendimiento, una Ujú. cosa nueva como Uber, como Apple, ¿qué tipo de líder necesitas? Alguien disruptivo. El visionario. Disruptivo, visionario, Exacto. soñador, Sí, Y después necesitas un Un- líder distinto. un conquistador, claro. Mm, literalmente, pero ahora en el sentido del alma, no de la fuerza. mm. Muy bien. Un yo- Adam Neumann, digamos, en el caso de... No sé si el mejor Pero ejemplo. él fue fue, visionario. es que en El de este caso yo creo que WeWorks, sí, el de parece. WeWork, sí. Era una persona, es un personaje bien carismático y todo el cuento, un soñador, y después se dan cuenta que en realidad para este minuto la empresa necesitan a alguien absolutamente distinto, aunque haya sido muy criticado por la forma en que Ujú. tenía, pero porque esa forma no funcionaba en el minuto en que Hay- tenías que conquistar a los otros inversionistas Hay y muchos y casos. mantenerla. Trevor, Mucho. Trevor Claro. Kalanick en Kalanick, se llama, Kalanick, Claro, en en Uber. de Uber, que Uber, lo tuvieron que sacar y lo pusieron tuvieron a, que sacar. se me fue el nombre, Dara Khosrow. Claro, Nunca lo sí. voy a poder Un Pero pronunciar. sí. iraní. ¿Mm? Un iraní, iraní, ahora, sí, exacto. muy bien. Pero y creo que la elección, claro, es como que tienes al que crea Claro. y tienes el que asienta, el que consolida. Exactamente. Y Mm. con frecuencia no es la misma persona. Sí. El ejemplo más famoso nuevamente es el de Apple. Sí, ¿Se Mm. acuerdan en que este señor Steve Jobs. Steve Jobs, perdón, es un gran conquistador Sí. y en algún momento simplemente no puede hacerse cargo? Ahora, entonces tú tienes la utilidad de tener a este carisma complementario, Ujú. menos agresivo, menos soñador, mucho más pragmático, te diría Mm. yo. Pero eso es bueno y malo. Porque dígame una cosa, cuando tú estás en el momento de levantar capital, de convencer a la gente que tu empresa, ¿cómo es este carisma conservador, preocupado y todos los valores que acabamos de mencionar? ¿Cómo Sí. es? No engancha No- tanto. no a lo- calienta. no, básicamente. Ese es el problema. Y eso se ha observado también, y es uno de los temas que se trata de explicar a las emprendedoras mujeres, Mm, ¿ah? Ujú. Que muy rápidamente en la conversación, probablemente por un tema cultural, mm, los inversionistas se empiezan a preocupar de los costos, de los riesgos, de los problemas, y probablemente la emprendedora mujer engancha en la discusión y todo el rato se discute cómo no nos va a ir mal. Y es muy útil eso. mm. Pero en el momento en que tú estás levantando capital, convenciendo, moviendo a las... No, tú Tienes necesitas... que enamorar al final a alguien. Claro, necesitas un conquistador. Mm. Mm. Entonces, la tesis, por decir así, acá, que por supuesto es muy, digamos, antojadiza, es que a Pedro Valdivia le fue bien en esto porque iba con su complemento. Y fíjense que al final
le fue muy bien a Inés Suárez. Oye, ¿eh? Vivió Pero hasta se casó, después la forzaron a casarse, ¿o no? la forzaron a casarse Con, porque se me fue el nombre. con Rodrigo de Quiroga, Rodrigo. de Quiroga, Sí. Ya. que era un muy amigo de Pedro Valdivia, entre paréntesis, y aparentemente fueron muy, muy felices. Así que Inés Suárez terminó muy bien. Ustedes saben cómo terminó Pedro Valdivia. Terminó muy mal. Aparentemente, ustedes saben que su paje era Lautaro. Claro, Sabían sí. eso, ¿no? Sí, Y sí. que probablemente el que estaba dateando a los mapuches de cuándo atacar era justamente Lautaro, Que era, después se escapa que después se escapa, y lo que dice la leyenda es que en el minuto que va a morir, Pedro Valdivia descubre que Lautaro es su ex paje, que le Claro. llamaba Felipe, y lo quería aparentemente como un hijo que no tenía. Y en el minuto es algo muy dramático, ¿no? En el minuto que te van a matar, Pero, Sí, date tú claro. dices, Absolutamente. Felipe, qué bueno que eres tú. Resulta que Es Felipe es tú. Lautaro. Et tú, Felipe. Et Sí. tú. Así que eso es. Ambas personalidades son complementarias, necesarias en distintos momentos seguramente. A veces uno puede jugar ambos roles, a veces necesita a los dos en personas diferentes. Muy buena lección. Marco Singer, profesor y director del MBA de la Muchas Universidad gracias, Católica. Encantado, pues. Muchas gracias por haber venido con esta clase. Que esté bien. Los negocios están en